Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestra siguiente ponencia y para eso es un gusto para nosotros poder invitar a Clara Inés Arbeláez. Clara Inés tiene una amplia experiencia en temas de seguridad de procesos, es exgerente de seguridad industrial y de procesos en Ecopetrol y ha sido consultora de empresas tanto del sector oil and gas como de otros sectores en implementación de diferentes elementos de seguridad de procesos. Con un aplauso démosle una bienvenida a Clara Inés a esta sesión. Gracias. Hola. Probando. Me echo para atrás. Vea, ya les pasé todas las 2 láminas, 3 láminas. Bueno, hola a todos. Con varios nos reconocemos. Muy contenta de estar con ustedes hoy. Y más que traerles bibliografía, información, qué indicadores vamos a ver, cuáles me llevo, les voy a traer esas experiencias que a lo largo de los años he tenido en los procesos de implementación. Y quiero arrancar con el título. Dice, del dato al decisor. Los KPIs de seguridad de procesos que transforman la gestión. Entonces, del dato, ¿cuántos datos en nuestra industria manejamos? ¿Cuánta información? ¿Asociado a qué? ¿A qué elementos? ¿A qué escenarios? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántos trabajadores? ¿Qué contratistas? ¿Qué procesos hacen? Y cómo ese dato, al final yo lo puedo transformar para tener esa decisión. Entonces, acá también en este título quiero que vean algo, porque cuando hablamos de seguridad de procesos, hablamos de gestión basada en riesgo. Pero si ustedes ven, acá pareciera que se quedó cojo el basado en riesgo. Y eso tiene un significado muy importante. Y es que es muy fácil decirle a una compañía que tenga gestión basada en riesgo, pero es que cuando uno arranca seguridad de procesos, los que estamos empezando como industria de seguridad de procesos, es que no conozco el riesgo. Lo primero que tengo es que conocer el riesgo. Entonces, antes de conocer el riesgo, tenemos que anticiparnos. Tenemos que movilizar con otro tipo de indicadores, porque suena bonito y cuando por fin conocemos el riesgo, ese es el mejor de los estadios, porque ahí sí vamos a poderlo gerenciar con mayor capacidad. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que hay que usar el dato, pero el dato nos tiene que llevar a una toma de decisión. Y acá hay cada 2 años, yo siempre les cuento, sale de Marsh Seguros, sale un consolidado de todas las grandes catástrofes de seguridad de procesos en toda la industria de oil and gas. Y de eso salen unos aprendizajes muy interesantes. Un primer aprendizaje que nos ha dado Marsh fue, oiga, cuando yo vengo de oil and gas, voy a hablar mucho de oil and gas, pero muy seguramente ustedes tienen otro tipo de ejemplos. Cuando el crudo baja, tomamos decisiones. Hoy lo vimos en las presentaciones que fueron antes. Cuando hay un desafío diferente, que no necesariamente es riesgo, tomamos decisiones, pero a veces esas decisiones pueden no ser optimizaciones, sino recortes. Y lo que pasa es que los indicadores demuestran que fuiste súper exitoso en esa decisión que tomaste hoy. Entonces, optimizaste teóricamente, recortaste mantenimiento, inversiones, pero lo que a futuro pasa es que por lo que te premiaron hoy, en 3, 4, 5 años, lo que muestra el sistema de oil and gas es que ese bajo crudo que nos lleva a esos desafíos económicos, las decisiones que se toman acá en seguridad de procesos se van a visualizar en 5 años, cuando quizás el tomador de la decisión ya no está. Entonces, lo que nos quiere decir Marsh es, oiga, eres el mejor en clase en seguridad de procesos. ¿Qué piensan ustedes en cada uno en una de sus compañías? ¿Somos los mejores en clase en seguridad de procesos? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien?
¿Cómo sabemos que estamos gerenciando adecuadamente? ¿Somos los mejores en clase? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Y esa es la respuesta que yo voy a tratar de expresar con cada uno de ustedes acá para ver cómo me anticipo de mejores en clase. Entonces, lo que nos dice acá es, venga, acá sí hay pointer, sí. Estoy aprendiendo, muchachos, a usar esto. Tengan paciencia. Entonces, lo que le dice es, venga, los indicadores de resultado son muy importantes, pero no son suficientes. Y acá también quiero como que vayamos rompiendo un paradigma, porque a veces siento que la industria dice como la competencia, los proactivos y los leading más importantes que los lagging. Pero es que al final del día los lagging y los de resultado son los que nos van mostrando una ruta si estamos generando el impacto que debe dar. Entonces, para ser mejores en clase, lo que le dice es, no son suficientes. Estos indicadores lagging de resultado no son suficientes. Son muy importantes y vamos a ver cuándo los vamos a usar, pero no son suficientes. Y le dice, oiga, ¿cuáles son esos indicadores leading que le va a pedir el desempeño del activo, que le va a mostrar que como compañía efectivamente estamos un paso adelante de que ese riesgo se materialice? Y acá es donde tenemos que dar respuesta de qué indicadores como compañía estamos teniendo y qué respuesta nos está dando. Y entonces voy a arrancar con esos indicadores claves. Como les digo, no hay indicadores, una charla de KPIs sin KPIs, pero lo primero es que dice estos indicadores de resultado. Y sirven mucho. ¿Por qué? Porque me refleja el resultado de lo que está haciendo. Dice, ocurre después del evento, pero les voy a dar la experiencia de mi carrera profesional como Ecopetrol, donde está acá todo mi equipo, que les dije qué desafío tan grande exponerles, pero resulta que teníamos que volver seguridad de procesos un tema estratégico de presidencia. Apenas iba entrando 2009, 2010, no teníamos sistema de gestión, no íbamos a empezar a saber en dónde estábamos, qué hacía, cómo lo construíamos. Y todos los lunes en comité directivo estaba el presidente con todos sus vicepresidentes y el bono variable era la accidentalidad ocupacional. Entonces todos los lunes llevábamos, hubo tantos primeros auxilios, hubo tantos casos registrables, hubo tantos lesionados y tomamos la decisión de empezar a llevar. Hubo en todos, en upstream, midstream en ese entonces, downstream, hubo 10 incendios. Y no le poníamos el título incipientes y grande. Entonces, sí, bueno, y los accidentes ocupacionales. Bueno, primer lunes, sí, hubo esto. Siguiente lunes llegábamos, hubo 12 incendios y estamos hablando de un lagging. Ok. Y los incidentes, ¿cómo va el desempeño de severidad? Entonces, así pasaron 3, 4, 5 semanas, 5 lunes, hasta que un día un vicepresidente dijo, Clara, siento que estás generando de pronto mucho pánico con estos incidentes, incendios, donde muchos se han apagado con un guante. Eso fue lo que desató e iluminó a nuestro presidente y dijo, espérate, que estamos en una compañía de oil and gas, acá no se puede prender un fósforo. Y así nace la importancia de seguridad de procesos y un indicador lagging, aparentemente TIR 3, y no les voy a hablar de API 754, TIR 1, TIR 2, TIR 3, la nueva resolución de Colombia, pero como un indicador lagging puede movilizar toda una estrategia, todas unas inversiones y toda una mitigación. Entonces son fundamentales porque nos hacen reconocer. Nuestros ojos reconocen las desviaciones, nuestros ojos reconocen los incidentes. Si no los medimos, no los vemos y no somos conscientes de ellos. Y eso es después. Pero viene esa segunda categoría donde es el que moviliza antes de que ocurra ese evento, que está enfocado
en esa reducción de riesgos, y entonces estamos hablando de esos leading. Y acá la pregunta que les doy es, y que les quiero hacer para que cada uno la responda, es: ¿seguro que nos están movilizando a la toma de decisiones? ¿Seguro que está reduciendo el riesgo? ¿En dónde tengo puesto cada indicador leading y qué estoy haciendo con él? Igual, de nuestra experiencia en Ecopetrol y con otro tipo de empresas, hay muchos indicadores. Tenemos 20 elementos, otras compañías 22, el decreto habla de 16 elementos, y al menos cada elemento del sistema de gestión puede tener 2, 3, 5 indicadores, y si lo multiplicas por planta, entonces tienes 5, son 125 indicadores, y si lo multiplicas por otra cosa puedes tener, y son necesarios, pero hay que saber en dónde lo tienes que vigilar, quién es el dueño de ese indicador y a qué decisión te va a llevar. Porque cuando no manejamos bien los proactivos, lo que nos volvemos es en unas tablas de indicadores, un consolidado de datos que es inmanejable, y como no tenemos tiempo de procesarlo. ¿Se acuerdan cuando la brillante presentación de Cartagena, cuando nos mostraba cuáles son esos factores para la decisión? Uno de ellos era el tiempo, ¿cierto? Y si yo tengo demasiada información y unas pocas personas procesándola, no tienes tiempo para tomar decisiones basadas en riesgo. Entonces necesitamos poder saber cada indicador de ese montón de indicadores, dónde ponerlos, y voy a tratar de poner sobre ustedes ese tipo de cuáles y cómo, y para ello he traído un bow tie, lo vimos en la presentación anterior, del Center for Chemical Process Safety, muy conocido por todos los que estudiamos métricas, que básicamente lo que le dice, yo con este cosito como que no va a poder, pero si los que me conocen ya han estado en alguna presentación mía, saben que bailo por toda la lámina. Entonces, frente a ese peligro, hay unas amenazas, y entonces cuando uno le dice basado en riesgo, uno tiene que decir cuáles son esos indicadores que me van a mostrar que sí estoy gerenciando el riesgo. Entonces me dice, oiga, hay unas barreras preventivas que lo que yo hago es bajar la probabilidad de que me ocurra ese peor escenario, ¿sí? Y entonces me dice de la 1 a la 5, ya voy a hablar un poco de ellas, son todo eso que yo instalo en cada una de mis plantas industriales que tienen altos inventarios, que tienen la posibilidad de estos accidentes mayores, para evitar que se materialice. Y de la 6 a la 8 me dice, son esas barreras que me va a bajar la consecuencia. ¿Qué significa? Ocurre el evento, no lo pude contener, ¿qué barreras me mitigan la consecuencia? Entonces, si el lado preventivo me baja la probabilidad y el lado de mitigación me baja la consecuencia, pues estoy gerenciando el riesgo. Y para ello, yo tengo que entender si tengo los indicadores que me están anticipando esa gestión basada en riesgo. Entonces me dice, oiga, ¿qué indicadores tiene usted que le demuestre que los controles están instalados, funcionando y son verificados? Y voy a quedarme en la primera barrera 1, que es el diseño de la planta. El diseño de la planta, ¿cómo sabemos que los controles instalados per se del diseño de la planta hoy están funcionando y son verificados? Que hay que tener un indicador, porque uno hizo un HACCP, hizo un LOPA, hizo un QRA, y la promesa de nuestras grandes firmas de ingeniería le dice, tu planta queda con un riesgo de 10 a la menos 5, y entonces uno dice, wow, y empieza a operar la planta, y con una facilidad podemos ir levantando capas e inversiones que hicimos para ello. ¿Qué indicador
estamos utilizando para revisar que ese diseño de la planta no se ha degradado. Y ahí vienen indicadores como gerenciamiento de alarmas, vienen indicadores como interlock no bypaseados, vienen indicadores que me van mostrando el apego en el que no modificamos un manhole que altere la integridad de los equipos, y entonces es ese primer gran capa donde digo, señores, desde ingeniería estoy verificando esa gestión basada en riesgo, que se permanezca en ese riesgo como fue concebida la planta. Y así vamos avanzando a otras barreras como alarmas, interlock, dispositivos, y ocurre el evento y venimos acá con sistemas de mitigación como despresurización, emergencias, barreras de mitigación activas, pasivas. Entonces, mitigación activa, una válvula de seguridad; mitigación pasiva, un dique, un muro. Y entonces la pregunta es, ¿tengo esos indicadores? Y cuando llego a las plantas y pregunto, muéstrame que todas tus válvulas de seguridad tengo el entendimiento de que están dimensionadas, y muéstrame que están calibradas y vigentes por algo certificado, un ente certificado, y que están al día en tu sistema de gerenciamiento de activos como un equipo crítico. Y la respuesta es, oye, no las tengo inventariadas, mucho menos a mí me las pusieron, pero no entiendo por qué ese tamaño, y mucho menos sé cuáles sí y cuáles no. Y entonces, una vez más, la veo y pienso que va a responder en mi planta, pero el día que la necesite quizás no va a responder, porque no estoy utilizando ese indicador que me demuestre que ese crédito que le di está siendo verificado. Entonces, con esto les quiero decir es que cada uno desde su disciplina en la que esté tiene que tener sus propios indicadores, que agrupándolos son los que van a llegar a cada uno de esos elementos. Pero vienen otros controles que le dicen están instalados pero no son verificados, y ahí es donde tenemos que identificar cuáles indicadores estoy dejando de ver y que supongo que están, y vuelvo al ejemplo de la válvula de seguridad. Entonces, lo que quisiera con esta lámina de gestión basada en riesgo es que, más que tener un indicador, y ahora les voy a mostrar quizás los que usamos, es cuáles indicadores tienes para esas capas a las que les estás dando crédito, pues que es que al final del día eso es riesgo, que está bajando la probabilidad de ocurrencia en sus instalaciones y que está mitigando la consecuencia en sus instalaciones. Entonces, vamos a ver un paso a paso cómo es eso. Ahora bien, tenemos unas métricas que se ven bastante bien en el papel y no las quise traer, pero uno va a la PI 754, que es como el referente de métricas de seguridad de procesos, y ve 30, 40 métricas proactivas por las que uno quisiera y pudiese empezar a medir. También tenemos unas métricas, usted va al Chemical Safety Board y encuentra de cada accidente unos consolidados en el que le dice qué recomendaciones de métricas me recomiendas para este tipo de instalación, para y las vas a encontrar. Entonces, literatura está muy bien, pero no todas las métricas les sirven a todas las compañías, porque cada compañía tiene una complejidad diferente y cada compañía está en un momento diferente de implementación. Entonces, tenemos que tratar de decir cuáles realmente debo llevar y cuáles estoy llevando que no me están moviendo. Y ahí quiero que piensen 10 segundos, ¿qué métricas en la organización están movilizando algo de seguridad de procesos y cuáles métricas las medimos y son estáticas en el tiempo y nos están sobrecargando? Porque al final del día la métrica me tiene que
representar la realidad de la planta, no la realidad de lo que está pasando. Y es el momento de despelucarlas y decir, mira, esta métrica fue vigente y fue muy importante que tuviera esa visibilidad en este momento de implementación, pero ya vamos 1, 2, 3 años adelante donde esta métrica quizás ya la puedo espaciar, medirla a 6 meses o capturarla a través de una auditoría de un elemento, porque lo que podemos es sobrecargar y una vez más, si tienes muchas métricas, es como si no tuvieras ninguna, porque ves tantas que colapsas al nivel operativo y demás. Entonces, tratemos de mirar realmente qué métricas de papel hoy me están sobrecargando un poco la organización. Y ahí vuelvo a nuestros pinitos cuando iniciamos con seguridad de procesos, que fue todo un aprendizaje. Nos sentábamos todo el equipo de seguridad de procesos a filosofar un poco y a hacer métricas, y hacíamos todo un árbol de decisión de muchas métricas que algunas incluso eran complejas medirlas. Entonces, es mirar cuál, quién, en qué momento de la vida los debes tener. Y acá voy a arrancar, traje como lo que yo llamaría 3 errores, pero no errores desde el punto de vista de calificarlo como algo malo, sino como algo que nos permitió ganar experiencia, y me voy a ubicar tanto en mi mundo de Ecopetrol como en mi mundo de consultora con la industria química que hemos estado. Entonces, primer error que no podemos caer es que todos los indicadores que utilicemos se lleven en los 3 niveles. A veces llevábamos los mismos indicadores, la matriz de indicadores del nivel operativo, la agrupábamos en todas las plantas y se llevaba al nivel táctico. Y esos mismos indicadores los llevábamos al nivel estratégico. Y entonces acá la pregunta es, ¿todos tomamos las mismas decisiones? Si decimos toma decisiones basadas en riesgo, ¿no será que cada nivel de la organización necesita un indicador diferente para tomar decisiones a su nivel? ¿Será que estamos llevando indicadores muy estratégicos al nivel operativo e indicadores muy operativos al nivel estratégico que no permiten tomar una foto adecuada para tomar la decisión? Y es donde uno a veces sale frustrado de los famosos comités operativos, tácticos y estratégicos. Lleva tanta información en el tablero que terminan siendo escenarios informativos, sales y no se tomó ninguna decisión. No se movilizó la organización. Y realmente, ¿cuál es el propósito? ¿Qué queremos con el nivel operativo? Que se movilice. ¿Qué queremos con el nivel táctico? Que se movilice. ¿Y qué queremos con el nivel estratégico? Que se movilice. Y entonces ahí es donde tenemos que identificar cuál es el indicador que hoy necesita la organización. Esta es una lámina de IOGP, les dije que no les iba a traer bibliografía, pero es inevitable ver cómo muestran la estrategia de seguridad de procesos. Siempre es top to down. Yo sé que todos pueden decir que down, algunos que abajo, pero el primer convencido donde está la toma de decisiones y más competente es el presidente de la compañía. Y es ahí por donde tenemos que arrancar. Entonces, si ustedes van viendo, en ese primer nivel que agrupa todo, donde se toman decisiones estratégicas agrupadas, vamos a llevar esos indicadores lagging para ver si están generando el impacto, pero esos indicadores lagging nunca los lleven sueltos. Yo siempre les digo, referénciense, hagan benchmarking con el mismo tipo de industria, porque cuando uno no hace un benchmarking, un indicador de resultados sueltico no le puede decir qué tan lejos o qué tan cerca estás de los mejores. Y ahí en esa estrategia,
cuando uno bajaba todos los informes de sostenibilidad, salen como en abril, ellos son anuales, pero entonces estábamos y cometíamos un error con la referenciación, porque quizás decíamos, uy, queremos ser como Chevron, uy, queremos ser como Shell, que era como en Oil and Gas los que nos movilizaban, pero nos sentábamos a generar estrategias, pero no mirábamos sus estrategias que los tenían allá. Después lo entendimos cuando hicimos seguridad de procesos, qué están haciendo diferente para lograr esos Tier 1 y Tier 2. Entonces, si ustedes ven el nivel estratégico, aparte de ver esos indicadores de resultado, ven unas cosas grandes, ven esos controles críticos, cuáles son esos activos críticos que me generan esos accidentes mayores. Pero ¿cuáles son esas iniciativas grandes? Si yo tengo una planta muy manual que necesita tener toda una automatización, en el nivel estratégico, el que me va a mitigar ese riesgo es esa iniciativa, y eso es lo que va a mostrar cómo está avanzando esa planta para tener un diseño más seguro. Pero si yo tengo una planta obsoleta porque muy buena, pero muy vieja, con unos backlogs gigantes de activos, donde esos equipos críticos y sistemas nos están diciendo lloró, entonces quizás la estrategia tiene que ir cuáles son esos activos críticos que me pueden generar ese accidente mayor y llevar esa iniciativa grande que me va a mitigar. Y si ustedes ven, ya el nivel táctico va agrupando y va diciendo, pero si soy más chiquitico, ya no tengo toda la compañía, sino que soy solo un nivel, entonces le va a decir, coja todos los mismos del estratégico, pero observen cómo va cogiendo, cómo está la implementación de las prácticas, y estos son ejemplos de ingeniería, cómo está el entrenamiento, pero no tanto como entrenamiento, sino la competencia. El entrenamiento, las horas sombra, es un nivel operativo que me dice estoy haciendo las actividades que van a lograr el impacto en el táctico y que van a lograr el impacto en el estratégico. Y si vemos, ya ese nivel operativo lleva muchos más indicadores. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tratar de identificar. Yo empiezo a jugar acá. ¿Cuál indicador me está movilizando el estratégico? Y piénsenlo, ¿los estoy movilizando? Si está generando transformación cultural, está generando mejores capacidades, está generando madurez en la adopción de prácticas a nivel mundial, mejores prácticas de industria, está generando inversiones a nivel de infraestructura en la parte de las plantas. Lo mismo en el táctico, estoy movilizando que cada uno de ellos tenga unas prioridades diferentes y lo estamos llevando, y ahí es donde tendríamos que enfocar y, como digo yo, replantear. Vamos para lo que yo llamo segundo error, y es que nos enfocamos muchísimo en alto porcentaje de indicadores de resultado y de cumplimiento. Y cuando hablamos de gestión basada en cumplimiento o gestión basada en riesgo, yo diría es gestión basada en riesgo, pero el cumplimiento sigue siendo necesario. No es que borre, o sea, no es que porque soy gestión basada en riesgo, ya lo de cumplimiento no me interesa. Pero lo que sí no puede pasar es que todos los indicadores sean de cumplimiento, como si yo estuviera mostrando que las actividades se están dando. Porque si voy a tomar decisiones, a un gerente quizás no le interesa saber si ya hice todos los HACCP, ¿cierto? O si hice todos los WARIF, o según el tipo de industria que tengan. A él le va a interesar es si su planta no va a tener un accidente catastrófico y qué indicador es el que le va a demostrar eso. Entonces, tratemos de, con esto no quiero
que nadie hace nada de cumplimiento, hay que hacerlo, pero tenemos que tener esos indicadores de riesgo. Entonces, acá, péguenle una ojeada cada uno, y si les muestro una lámina de esas, uno diría, oiga, ¿cuántos son de cumplimiento? Y si hay alguno realmente que mitiga el riesgo. Y eso es donde uno tiene que preguntarse. Y este es un ejemplo, solo como cuando vayamos a ir al próximo comité directivo, al próximo comité táctico y al próximo comité operativo, digamos, venga, ¿cómo está mi proporción de métricas entre ese cumplimiento y entre ese basado en riesgos? ¿Cuál realmente me está diciendo que mi probabilidad de ocurrencia bajó o mi consecuencia se mitigó y que por ende estoy bajando el riesgo? ¿Cuál de esos indicadores me va a mostrar que eso pasa? Que al final del día es el que va a tomar las decisiones. El de cumplimiento lo que le va a decir es bien, lo estamos haciendo bien, hay que seguirlo haciendo, hay un plan, toca seguir trabajando por él, pero el de la decisión es el riesgo. Entonces, acá hay una fórmula, y me voy a quedar un poquito quieta, que creo que los estoy mareando, y es 4 grandes pasos que le dicen a uno, oiga, ¿por dónde empiezo para mirar si confirmo que los indicadores de seguridad de procesos son adecuados o si puedo hacerle una actualización en el tiempo a mis indicadores? Y primero le dice, evalúe sus métricas actuales. ¿Cuáles son de cumplimiento? ¿Cuáles son basadas en riesgo? Evalúe en qué escenario estamos analizando esa métrica. Y diga, en ese nivel me está ayudando a tomar decisiones. Y entonces vas a coger todas las métricas que llevamos, que acuérdense que al comienzo les dije 100, 125 por cada elemento, y vas a decir en qué escenario va, en un equipo núcleo, en un operativo, solo el equipo técnico, solo se escala, va al táctico, va al operativo, va al estratégico, y trate de pasarle esas 3 preguntas y vamos ahí a tomar una primera decisión. ¿Cuáles de cumplimiento? ¿Cuáles basadas? ¿En qué escenario? Y si me ayudan a tomar o no decisiones. Y ahí uno ya puede que confirme que esto es lo que necesito, o puede que diga definitivamente tengo que redefinir esas métricas que movilicen a la organización. Un segundo paso es el impacto en el tiempo. ¿Qué significa el impacto en el tiempo? Que me va a ayudar a tomar las decisiones a corto, mediano o largo plazo para reducir el riesgo. Entonces, si el impacto en el tiempo es a largo plazo, ¿qué sentido tiene medir la métrica mensual? Entonces, lo que le va a pedir ese impacto es, mire la frecuencia, mire el impacto que le va a generar en la reducción del riesgo, establezca la frecuencia con que la debe hacer y evalúe cómo influye a la mejora continua. Yo amo el sistema de gestión del CCPS porque ese último pilar de aprender de la experiencia es como el modelo perfecto en el que le dice, lleve los aprendizajes a todo el sistema y si los llevó bien, quiere decir que su planta hoy mitigó el riesgo frente al día anterior. Si el riesgo sigue siendo el mismo, hay algo que no estamos aprendiendo y estamos malinterpretando. Entonces, acá midan el impacto de cada métrica. Con eso van a definir esa frecuencia, ese aprendizaje, a dónde lo van a llevar. Como tercer punto le dice cuáles son los indicadores basados en riesgo. Entonces, acá hay una regla de oro. Cada nivel mínimo tiene que tener un indicador basado en riesgo. Entonces, ¿cuál? Y empieza a reemplazar. Uno a veces como que está tan apegado a todos los indicadores que como que no quiere coger nuevos, pero no quiere soltar. Entonces empieza a reemplazar y empieza a tomar decisiones. Este me va a reemplazar este y vas a empezar a medir el impacto que va a generar y cómo va a movilizar
la organización en iniciativas, en proyectos, en optimizaciones y en desafíos que en seguridad de procesos necesitamos diario. Después de que lo reemplace, ahora sí dice, diseñe un tablero de métricas que muestre el riesgo real. Entonces, acá es muy importante que es la información que les permita el riesgo de hoy y que le permita tomar decisiones. A veces los datos pueden ser ya historia, entonces no me está llevando a una decisión real. Hablaban del riesgo dinámico, eso es el riesgo dinámico. ¿Cómo hoy me está representando ese riesgo real? Y acá les quiero contar otra historia frente a las métricas. Cuando nos decía, definan los objetivos estratégicos de la organización, entonces había muchos objetivos estratégicos, el nivel de nuevas adquisiciones, crecimiento de la empresa, y había uno que decía, reducir accidentes catastróficos y ocupacionales. Y el presidente, creo que mi equipo lo debe recordar, Juan Carlos Echeverry, me dice, ¿cómo sé que sí lo estoy reduciendo? ¿Cómo sé que estoy logrando este objetivo estratégico? Entonces, uno le lleva toda la estrategia de seguridad de procesos y esas prácticas y esto de HACCP y esto y decía, yo quiero, ¿cómo sé cuáles son esos disparadores de esos accidentes catastróficos? Quiero esos controles críticos. Entonces empezamos, oiga, ¿qué nos muestran los QRA, los análisis de riesgo, de esos riesgos inherentes, intolerables? ¿Cuáles controles eran los que mitigaban realmente? Y los sacábamos a una bolsa, controles críticos. Se materializaban accidentes, controles críticos, y sobre todos esos controles críticos es que mirábamos que no se fueran a degradar y medíamos cómo era el cumplimiento de esos controles críticos que no se iban a evitar esos accidentes catastróficos. Y esa es una segunda invitación. Definamos, primero, la primera, no para todo el mundo, son todos los indicadores, cada nivel, y la segunda, tratemos de rediseñar un poco, no cargarnos tanto en indicadores de cumplimiento necesarios, pero no suficientes, porque al final del día, basado en riesgo, es saber que sí se está bajando la probabilidad o la consecuencia. Y acá tenemos un ejemplo, pero para llegar a este indicador se necesita mucho tema. Acá está mi líder de integridad mecánica que le viera pasar. Resulta que llegar a este nivel, que es qué activos críticos hoy, o porque tiene una inspección vencida, o porque salió una nueva regulación internacional que diga que se modifique la metalurgia o el espesor o lo que sea una buena práctica, un refuerzo. Sobre esos activos críticos, hoy le dice en qué nivel de riesgo estás, si está vencida la inspección, qué riesgo te puede llevar según la vulnerabilidad. Si ya, les voy a dar un ejemplo, las bombas eran muy buenas, cuando pasa para inflamables de estas y estas especificaciones es bomba con doble sello, ya las de sello sencillo, pues implicaban un riesgo adicional, en su momento fueron de riesgo bajo, pero ya en una empresa subía riesgo. Entonces, toda esta bolsa de equipos críticos le medíamos cuáles están en riesgo alto, muy alto, y cómo lo íbamos bajando. Entonces quizás en enero teníamos ese sentido de vulnerabilidad, tenemos unos activos en riesgo y tenemos para ello unos planes de contingencia y unas medidas, pero sabíamos el gap y podíamos trabajar. Pero para llegar a esos indicadores de riesgo, que es cuánto reduje, que el mes anterior lo tenía y pude hacer la inversión, pude llegar a su inspección, prueba y mantenimiento, pude redefinir los límites operativos de operación o las decisiones que se tomen, hay todo un camino que hay que recorrer antes. Yo no tengo equipos críticos identificados, y entonces ¿cómo digo cuál es bajo, de alto a bajo o a medio si ni siquiera sé cuál es mi población objetivo? Entonces
primero tienes que pasar por un indicador de cumplimiento, identifica los equipos críticos, pero la alta gerencia tiene que saber que estamos vulnerables, que hay cosas que estamos haciendo de sentido común, pero hoy todavía no tenemos esa población de equipos críticos. Después lo tengo, pero ¿será que lo que le estoy haciendo de inspecciones, pruebas y mantenimiento predictivo, prescriptivo, preventivo y predictivo es adecuado? Entonces tengo que generarle las rutinas. Entonces cambiamos de indicador y vas evolucionando hasta llegar a este indicador que las compañías que ya van teniendo un nivel de madurez, pero vayan diciendo tengo que llegar a este indicador de riesgo, cuáles indicadores previos según mi momento debo tener que me va a movilizar cada nivel de la organización. Y ya voy cerrando con un tercer error o aprendizaje, y es que nos encanta el verde. Llegar a un comité con un rojo es llegar temblando, ¿cierto? Entonces, nos encanta hablar más de cumplimiento que de avance, porque si hablo de avance se puede ver rojo, o sea, voy al 10, mira, tengo que cerrar tales controles críticos, instalarlos, tengo que montar estos interlock, tengo que actualizar la tecnología de estos quemadores, tengo que hacer esto, pero resulta que el avance que llevo es el 5%. Eso me muestra que tengo un 95%, que el control no está funcionando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hoy el control en la planta viva no está ocurriendo, no está montado. O sea, hoy el riesgo no está montado. Pero si yo lo llevo a cumplimiento, digo, voy a pedir unas cotizaciones, entonces voy al 100%. ¿Qué indicador mueve más? ¿Cuál da más sentido de urgencia? Decir que voy al 100% de esos interlock porque ya pedí las 3 cotizaciones, o decir que voy al 2% de avance porque ya pedí las cotizaciones. ¿Será que ese hueco del 98% no genera más sentido de vulnerabilidad en un presidente? Donde diga, su planta está sin interlock, su válvula no la he podido bajar y está vencida. Entonces, a eso me refiero con que cambiemos esos verdes, que cuando sea un verde limón, sea porque es un verde limón y porque mi avance es el 100%, y que ese verde limón sea este. Ese verde limón se ocurrió allá en septiembre. Todos mis activos que tengo en el radar están bien, pero mientras tanto no es verde limón. La planta, allá donde puede ocurrir el accidente, el hueco, el queso suizo está. Y el indicador le tiene que decir al presidente que ese hueco está, porque si no se lo llevo, ya les va a decir ustedes son muy brillantes. Es que muchachos, todos trabajamos muy duro, todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer y cumplimiento maravilloso, pero lo que les va a despertar el sentido de vulnerabilidad en la empresa es precisamente reconocer el gap que tenemos, porque si no reconocemos el gap nunca nos vamos a conformar con que estamos haciendo la tarea que me comprometí. Entonces esa es como mi tercera, y acá es eso. ¿Les gusta esto? ¿Cómo cree que sale un presidente, un vicepresidente, un director, un gerente o incluso un supervisor? Cuando ¿será que tenemos, cuando todo está verde, tenemos los indicadores adecuados para el momento que estamos viviendo o queremos vernos bonitos? ¿Moviliza? ¿Será que sin querer podemos estar llevando a la organización a una complacencia donde sentimos que vamos muy bien en seguridad de procesos? ¿Será que si hacemos un diagnóstico solo de gestión documental, como le pasó a Longform, plantas de gas, 3 plantas de gas, se hace un diagnóstico que le dice un nivel de implementación alto de seguridad de procesos, excepcional, y tienen un evento catastrófico donde desaparece toda la planta, una de las 3, mueren 8 personas, no hay abastecimiento de gas en la ciudad, hay lucro cesante. ¿Y qué hace uno con ese indicador de 90, 100%
de seguridad de procesos? ¿Dónde están los diagnósticos de ingeniería, los específicos de cada elemento que le dé la foto real y no le dé un sentido de que vamos bien? Entonces, el rojo no es para decir no estoy cumpliendo con mi propósito. El rojo es para decir tenemos un gap, no hemos llegado a riesgos tolerables. El 100% de la compañía no tiene todos sus riesgos en un nivel tolerable. Esos son lo que tenemos que mostrar y para eso mostrar esos sentidos de urgencia. Y ya quiero cerrar con la misma lámina que abrí, en la cual los quiero llevar a pensar sobre la calidad de sus barreras. ¿Qué barreras realmente tenemos y cómo estamos midiendo que son efectivas? Oiga, pero ni contado pues el cero. Bueno, voy a tomar 10 segundos para terminar esta frase. Y es, hacemos esfuerzos grandísimos en las primeras fases, preconceptual, conceptual, básica, detallada, montaje, y si yo no hago un esfuerzo por reestructurar los indicadores, no estoy viendo la calidad de mis barreras y estoy viendo unos indicadores que no me van a anticipar ni me van a avisar que puedo estar a puertas de un accidente mayor. Esto es fundamental, que es la ruta para esa calidad, que es, primero entendamos, si no estamos teniendo un entendimiento claro de cada barrera crítica, no vamos a poder diseñar indicadores que me muestren que las estoy gerenciando y no se van a degradar. Pero mucho peor si no estoy entendiendo mi proceso, porque puede que no entendamos el proceso operativo, y cuando un operador toma la decisión de silenciar una alarma, es porque no está entendiendo si es una alarma crítica, no lo está entendiendo, y ahí tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que no se me degrade mi barrera y el indicador sea adecuado. El indicador no es no silencies la alarma, el indicador es tengo que darte competencias para que no silencies la alarma. El entendimiento de los peligros, cuando me hablan de incendio, explosión, ¿qué tamaño? O sea, la sustancia, ¿cuánto inventario tienes? ¿Qué presión? ¿De qué tamaño es el león? Y no lo sabemos, hay que empezar por ahí. Y el entendimiento de riesgo es cuál es la magnitud de esos. Y me encanta el informe de seguridad que nos mueve, seguridad de procesos, porque me lleva a todo ese camino de identificación de peligros y análisis de riesgo. Ahora sí, muchas gracias. Como 15 segundos más, siquiera me los dejaban de contar. Cambiemos todo el tiempo. Clarita, muchas gracias. Excelente presentación. Tenemos varias preguntas del público. Esperamos que nos alcance el tiempo para poder responder varias de ellas. Tengo una muy interesante que nos dice cómo se pueden medir las fallas de apego a los procedimientos de forma leading. Usualmente este indicador lo medimos de forma lagging, asociado normalmente a eventos N1, N2. Bueno, acá hay una respuesta que se llama disciplina operativa. Para la falla de procedimientos, disciplina operativa tiene 4 etapas que le dice disponibilidad y es, tengo todos los procedimientos que requiero, cuáles son los críticos que me van a evitar esos accidentes, son de calidad, me referencié, representan el diseño de la planta, los límites, entrené a los ejecutores y por último los está cumpliendo, donde tenemos todo un esfuerzo de revisiones de ciclo de trabajo que anticipadamente le va a mostrar. Y mira que se mide un índice de disciplina operativa que le dice cuánto incumplimiento o ausencia de procedimientos te llevó a esos accidentes. Entonces, les digo, esa práctica es una cosa espectacular, proactiva, y es uno de mitigación de riesgo, el de cumplimiento. Bien, tengo otra pregunta que nos dice, ante la falta de bases de datos
¿qué métodos o fuentes alternativas recomiendas para comparar el rendimiento de los Tier 1 y Tier 2? Pues no lo entiendo muy bien, pero cuando dicen falta de datos, o sea, el De Tier bases 1 de datos, dice. Yo digo que para pedir Tier 1 y Tier 2 no debe haber falta de datos. Es que tiene unos umbrales, si nos vamos por API 754, tiene unos umbrales muy claros y como le he dicho a varios de empresas con las que he tenido el privilegio de trabajar acá, mira, el dato se captura desde la operación, empieza a medir en un Excel que esos eventos y empieza a medirles esos umbrales que están muy bien definidos frente a cuánto se libera, por cuánto tiempo, qué impacto, y así vas a diferenciar Tier 1 y Tier 2. Ahora, otro consejo, cuando estén arrancando, no se preocupen por ese Tier 1, Tier 2, Tier 3. Reporten. Van a ver que van a ir cogiendo esa expertise de llevarlos al umbral, pero no se pierdan la oportunidad de que les quedó mal clasificado. Nada pasa. El otro año lo clasifican mejor, pero lo investigaste y mitigaste y aprendiste. Entonces, eso sería como el consejo. Perfecto. Tengo una tercera pregunta que nos parece bien interesante y es, desde la alta dirección, los indicadores lagging son más fáciles de reportar a una junta directiva porque son números concretos y comparables. ¿Cómo lograr que un comité ejecutivo destine presupuesto y tiempo a indicadores leading, cuyo retorno es la ausencia de un incidente que nunca se ve? Bueno, el primer logro es competencia. O sea, antes de llevarle el tablero de indicadores que le va a llevar, tiene que tener la pasión que vimos a nuestro gerente de la refinería de Cartagena. Si ese presidente y esos vices y gerentes no tienen esa competencia, no la van a tener para tomar decisiones. Le puedes llevar el leading más poderoso que te crees, pero si él no tiene la competencia, no va a tomar esa decisión. Entonces, hagan un esfuerzo top to down, hagan un esfuerzo que ese tomador de decisiones sepa el impacto de seguridad de procesos. Y quiero completar algo. Ay, Dios, el lagging, llévenlo siempre con el benchmarking. Porque cuando, una vez más, si usted le llega un lagging de 0.15 puede verse muy chiquitico, pero cuando se lo llevas de tus pares a nivel mundial, pero haz benchmarking con los grandes, las prácticas que quieres copiar y así lo empiezas a movilizar. Pero un indicador leading solo en un nivel estratégico se mide si está basado en riesgo y si quien lo está interpretando es competente. Bien, y otro que me parece interesante más porque tiene un foco de pyme y es que nos preguntan cómo implementar un correcto monitoreo y seguimiento en una pyme, sobre todo si no se tienen los roles operativos, tácticos y estratégicos claramente definidos. Creo que esa la hicieron con sangre porque hay muchas pymes que les he visto y todo esto tan bonito puede que no, pero es muy fácil. Mira, cuando uno está arrancando, uno arranca con poquitos indicadores y mínimo divídelo en quién es el que va a tomar. Si no tiene nivel estratégico, táctico, operativo, divídelo por operaciones, mantenimiento, ingeniería y seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde necesitas la toma de decisiones? Y dibuja o planea esos indicadores para que la toma de decisiones sea en diseño seguro, monitoreo, alarmas, interlock, en operación, entonces todo lo que es procedimientos, operación, conducta de las operaciones, límite, como que tanto conozco, gerenciamiento de alarmas, y en mantenimiento frente a activos, revisión, seguridad prearranque y seguridad, mueves todo lo de cultura. Entonces trata, cuando no hay esos niveles, y que, perdóname Diana, yo voy a tocar acá 2 segundos. Cuando yo salí de Ecopetrol, me quise llevar mi mundo de Ecopetrol, que es una empresa gigante que adoro,
a empresas pequeñas y me decían, no, oiga, revisión seguridad para arranque un equipo independiente. Me decían, "Ay, esta vieja está loca, si somos los mismos con los mismos". Entonces reinvéntense en roles, no niveles así, sino por disciplina. Perfecto. Clarita, muchas gracias.